cabal.tour.ar. Bueno, aquí estamos. La columna del día de hoy la titulamos Trump y Milei cómplices en destruir la soberanía argentina. A ver, no solamente la Argentina, porque la verdad es que en los últimos meses el abyecto personaje que funge de presidente argentino le ha dado el apoyo a Trump en todas las cuestiones internacionales que se le ha ocurrido al magnate devenido en mandatario imperial de los Estados Unidos. Cualquier cosa que haga Trump, el lamebotas, que nunca ha habido alguien en la historia argentina. Sí, ha habido lamebotas básicamente el Imperio Británico, ¿no? Las oligarquías que entregaron tierras a la corona británica en el siglo XIX, pero en el formato imperial de Estados Unidos sí hubo socios, como las dictaduras sangrientas de toda América Latina, pero que en algunos momentos incluso mostraban algún ápice mínimo de autonomía e independencia. Sin embargo, en el caso de Javier Milei es yo le pertenezco, ese famoso personaje que inventó Alberto Olmedo, ¿no? En los años, si no me equivoco, 80, 90. Yo le pertenezco es el lema principal de Javier Milei, que por supuesto apoyó sin ningún problema las prácticas genocidas que desarrolló Benjamín Netanyahu en Gaza, que apoyó claramente los intentos y los asesinatos extrajudiciales que sucedieron en el Caribe y también en el Pacífico, en la zona el Mar de Colombia, y que ahora, por supuesto, falta que diga que está de acuerdo con la invasión de Estados Unidos a Groenlandia. Acá aparece un capítulo interesante en el marco justamente del reordenamiento global, porque en la misma semana, el sábado que el Mercosur estaría firmando un convenio que debe ser después aprobado por los congresos respectivos de los cuatro países del Mercosur, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, estarían firmando en Asunción un acuerdo que ya lleva 25 años de negociación, empezó en el inicio del siglo XXI, y que al cual en Asunción estará presente probablemente el lamebotas de Milei, pero que empieza a haber ruidos en la Cancillería porque este acuerdo empieza a ser bombardeado por el ídolo de Milei. Para la visión imperial de Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea inicialmente y la Unión Europea en la actualidad se constituyó de alguna manera como una competencia contra Estados Unidos, en la medida de construir un blindaje monetario doméstico como el euro, que empezó a disputar mínimamente espacio en el comercio internacional respecto al dólar. La realidad objetiva es que hoy hay tres grandes polos productivos, financieros a nivel global. Uno es indudablemente Estados Unidos, México y Canadá, que conforman un mercado común que se empieza a rediscutir el año que viene. Un segundo que es la Unión Europea, y un tercero que es Eurasia, que está bastante vinculado a la lógica del Mercosur o del llamado sur global, lo que los rusos llaman mayoría global, y que incluye crecientemente o incrementalmente a Brasil, Sudáfrica y gran parte de los países asiáticos, ya asociados a una lógica productiva muy vinculada a la República Popular China. Así que a Estados Unidos no le gusta mucho el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Todo lo que no está presente en Estados Unidos no les gusta, porque la lógica imperial justamente tiene como, ya ha sido estudiado sistemáticamente, uno
de sus principios, que es divide y vencerás, ¿no? Que es también la lógica intrínseca del neoliberalismo en términos ya microsociales, porque el neoliberalismo lo que busca es romper los lazos sociales, dejar al individuo aislado frente a las corporaciones. Las corporaciones, como bien sabemos, no son instituciones, las grandes empresas no son instituciones individuales, muchas de ellas son accionarias o tienen directorios, tienen una lógica de defensa común esas corporaciones, pero lo que buscan es que los individuos estén aislados, solos, atomizados, y que esas corporaciones buscan en forma sistemática e incluso desesperada impedir los lazos sociales cooperativos, sindicales, comunitarios, culturales, porque aparece eso como un desafío potencial. Es decir, las identidades, por ejemplo, identidades nacionales, son vistas con muy malos ojos por el imperio y también por su herramienta de cultura económica, que es el neoliberalismo. ¿Por qué son vistas con malos ojos? Porque las identidades o las identificaciones, como le gusta decir a muchos, ¿no? Construyen lazos de historia común. Dice, bueno, nosotros nos identificamos como parte de una tradición, supongamos, de la patria grande, ¿no? Eso, cuando alguien dice eso, como diría, haciendo una analogía con Goebbels, ¿no? Que decía que cuando alguien habla de cultura, él sacaba el revólver. Bueno, cuando nosotros, desde América Latina, construimos una identidad común, valorizamos nuestra historia, nuestros registros ancestrales plurales, que vienen de los pueblos originarios, que vienen de inmigraciones latinoamericanas, que vienen de migraciones de muertos de hambre venidos de Europa, como mis ancestros, ¿no? Esas articulaciones que se dieron en América Latina y se siguen dando de una manera con una sinergia relativamente positiva, que no han traído las guerras religiosas europeas, que no han traído las lógicas de enfrentamiento nacionalista en el sentido conquistador que tuvieron los nacionalismos europeos históricamente. Bueno, toda identificación, toda identidad es vista como un desafío para la lógica imperial. Y quiero relacionar esto justamente con el hecho de que, más allá de que el Mercosur fue constituido como una unidad comercial, con el objetivo en un segundo momento de avanzar sobre una diplomacia de los pueblos, con una moneda común, cosa que no llegamos a hacer. Se constituyó simplemente como un acuerdo arancelario. En este momento, en este desorden que obviamente implica a nivel geopolítico, que implica un reordenamiento, no existe el vacío en la política, no existe el vacío en la geopolítica, no es que el desorden lleva a la nada, al punto cero, no, todo desorden, como el que estamos viviendo, obviamente produce una situación de caos, pero implica un orden nuevo, ¿no? Se están acomodando las piezas tectónicas de unos cambios que se empiezan a dar, si uno lo mira de una perspectiva del gran autor británico Hobsbawm, desde los años 80 del siglo pasado, con la autodestrucción, digamos, de lo que se llamaba el socialismo real y de la Unión Soviética, empiezan a darse cambios muy fuertes. Tenemos, y es importante que tengamos conciencia de ellos, ese momento que se deben llamar la caída del muro, la unificación alemana, la consolidación o el crecimiento del objetivo de construir la Comunidad Económica Europea para evitar lo que fueron más o menos 1000 años de guerras internas dentro de Europa, y en ese sentido
a grandes rasgos la Comunidad Económica Europea y ahora la Unión Europea logró parcialmente eso, salvo en los casos de la ex Yugoslavia, ¿no? Y el consenso de Washington para los años 80, 70, 80, la irrupción de la creencia del unipolarismo, ¿no? Que Estados Unidos pretendía para el mundo, como que el neoliberalismo arrasaba y era el único modelo que podía consolidarse y que arrasaba incluso también, por supuesto, con las soberanías nacionales porque los centros financieros, las inversiones requerían desregulaciones, etcétera. Ese es un segundo momento clave. Un tercer momento importantísimo es la lucha contra ese proceso neoliberal que empieza a darse también en América Latina a partir de la irrupción a fines del siglo XX de Chávez. Un momento posterior, sin duda, es la crisis del neoliberalismo a partir del 2008, que se inicia con, o quieren hacer creer al mundo que es simplemente un problema financiero de las deudas hipotecarias, y sin embargo genera un desastre económico, no solamente financiero, y pone en evidencia que la lógica de desregulación del neoliberalismo es suicida. Ahí para el 2007, 2008, 2009 hay una nueva crisis y ahí aparece también, irrumpe fuertemente, se avivan en Occidente de que China viene en serio, ¿no? China viene en serio y en realidad controla las finanzas desde una perspectiva de los intereses nacionales, no las desregula y por lo tanto crece sistemáticamente de hace 20 años entre un 4 o 5% hasta un 12% anual, superando todas las perspectivas y los análisis y las hipótesis más optimistas, hasta que, por supuesto, eso pone en pie de guerra a Estados Unidos, y es el momento en el que estamos, sumándole el hecho de la defensa soberana, también antineoliberal, que postula un personaje importantísimo en este momento, que es Vladimir Putin. ¿En dónde estamos y por qué Trump y Milei son socios en la destrucción de la soberanía? Primero, porque quieren seguir consolidando el modelo neoliberal desregulatorio, ¿no? Que dice, bueno, dejen entrar a los capitales y no les cobren impuestos en Argentina, hagan los RIGI, tranquilo, dejen que los extranjeros compren tierras en nuestro país. Ayer hablábamos, hicimos una nota muy buena con una socióloga, ahora no me acuerdo el nombre, que hicieron el mapa de la extranjerización de la tierra en Argentina. Después nos dieron los datos. Hoy a la mañana estuve mirando un trabajo extraordinario de un equipo de investigación y me reía porque todo el mundo, había mucha gente, muchos compañeros incluso mirando a ver cómo los soldados israelíes ocupaban la Patagonia, mientras quienes compran las tierras son los norteamericanos, estadounidenses, como Lewis, por ejemplo, españoles e italianos que tienen el 53%. No hay casi compras, no existen, por lo menos en el mapa de la extranjerización, ningún israelí que haya comprado tierras en la Argentina, pero es un buen mecanismo para no ver que está pasando un elefante y que este personaje, que más allá de admirar a Netanyahu, por supuesto, lo que su socio prioritario son los empresarios de Estados Unidos que están arrasando en la compra de tierras, ahora incluso con el favor de Milei de quebrar la legalidad para que puedan comprarle incluso en zonas limítrofes en una cantidad superior al 15% por provincia, etcétera, etcétera. Yo creo que quieren destruir la soberanía porque el concepto de soberanía, y esto es muy importante entenderlo, el concepto per se de soberanía en cualquier país, eso que defiende Vladimir Putin, que defiende Lula, que defiende de distintas maneras, ¿no? Y que defiende, por supuesto, Xi Jinping, es una barrera
a una lógica cultural que desestructura civilizatoriamente a toda una sociedad. Cuando entra McDonald's, no entra solamente una forma diferente de comer que destroza estómagos, entra un modelo cultural que te vende muñequitos con una hamburguesa y te coloniza mentalmente acerca de que eso es superior a las tradiciones culinarias nuestras, ¿no? Entonces, cuando sobre todo en la UNESCO se trabaja con el hecho de que cada identidad en términos de un lenguaje, de una antropología, de una cultura, de una identidad, de un cine, de un teatro, es importante porque es parte del tesoro de la humanidad. Estos tipos quieren destruir todo. Y destruir todo implica destruir el cine nacional, el teatro, la literatura, la feria del libro. ¿Por qué? Porque esa es la argamasa identitaria que de alguna manera postula modelos propios. Nuestra soberanía no es solamente un lugar territorial. La soberanía es muchísimo más que la tierra. La soberanía es el lazo cultural que tengo con mis ancestros, es mi historia, es nuestra historia, es un barrio, es un barcito de la esquina, son mis amigos. Entonces, cuando estos tipos entran, lo que quieren hacer es quebrarnos moralmente, culturalmente, para que no confiemos en nosotros y solamente idealicemos esa lógica brutal, que fragmentaria, que nos encuentra solos frente al dinero y frente al mercado. Entonces, ¿por qué Trump se asocia con Milei para destruir la soberanía nacional? Se asocia básicamente porque nos quiere esclavos de una lógica de compra-venta donde lo único que cuenta es el becerro de oro. Nada más. Caminito al costado del mundo,